Muy bien, abrimos las Biblias ahora, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 10. Quiero hablar un poquitito sobre el sufrimiento, un tema que no nos gusta mucho, es verdad. No es que a mí me guste tampoco, pero quiero que miremos en esta carta de Pedro lo que Pedro nos dice acerca del sufrimiento. Y qué increíble saber que el sufrimiento tiene propósito. Todos pasamos por etapas, por momentos, por situaciones de dolor que pueden venir por muchísimas causas. El dolor puede ser algo físico, el dolor puede ser algo emocional, muchas razones, pero lo importante es que es algo que es inherente a todos. Todos pasamos por la vida etapas de dolor, tiempos de dolor, días de dolor, meses o años aún de dolor. Y Pedro está escribiendo esta carta a un grupo especial de personas sufriendo, pero en una causa muy diferente a la que yo he nombrado recién. Estos hermanos en Cristo estaban padeciendo por causa del nombre de Jesús. Cuando Pedro saluda en su carta, él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quién? A todos los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A todos los expatriados, a todos aquellos que fueron desterrados. Ninguno de nosotros, creo al menos, hemos pasado por una situación así. Perder casa, familia, amigos, todo, tener que huir porque lo que peligra es la vida. En cambio, estos hermanos sí, lo perdieron todo por el nombre de Jesús. Y Pedro les está hablando del sufrimiento y a lo largo de la carta los va a animar a vivir siendo buenos, aún cuando fueran perseguidos, a no responder con mal a aquellos que los atacaban. Más aún, los anima para que ellos sigan en el sufrimiento las mismas pisadas de Jesús. Tomar y vivir en el sufrimiento de la misma manera que el Señor Jesucristo lo hizo. Pero aún más, los anima a sufrir por hacer el bien y nunca sufrir porque estamos haciendo mal. Y él les va a decir así. Primera de Pedro 5:10, ¿cuántas Biblias en función? Leemos así. Yo estoy usando la de las Américas. Y después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. El mismo Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito en el sufrimiento? Cuando el diablo viene a atacarnos, él lo hace para sacudirnos, para destruirnos, para incapacitarnos. Busca que nos vaya de la peor manera. El sufrimiento para el diablo es tratar de destruirnos por completo. Para Dios, el sufrimiento no es lo mismo, todo lo contrario. Él permite el sufrimiento porque quiere una obra de transformación en nuestra vida y prepararnos para el reino de los cielos. Eso es el gran cambio entre lo que el diablo persigue y lo que Dios quiere para nuestras vidas a través del sufrimiento. El sufrimiento a cada uno de nosotros nos puede hacer personas amargadas o nos puede fortalecer. Y el propósito de Dios es fortalecernos en medio del sufrimiento. Y entonces nos encontramos
con que Pedro le está hablando a todo este grupo enorme de hermanos esparcidos por todas esas provincias, y él comienza diciéndoles: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo. Una frase que él ya había dicho en el primer capítulo, cuando él habla y él dice que después que les habla de la corona y de todo, en el capítulo 6 dice: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos en diversas pruebas. Entonces aquí nos vamos a encontrar, yo les voy a pedir a los chicos que ya nos pongan el cuadro, con un cuadro que nos marca, para que nos quede claro y para que lo podamos visualizar, cómo ve el Señor el sufrimiento. El sufrimiento, dice el cuadro, en una perspectiva adecuada. Claro que yo no hice el cuadro, ¿sí? Y toma este texto de Pedro, y si no pierden Pedro, pueden buscar lo que dice 2 de Corintios 4, 2 versículos, el 17 y el 18. Cuando Pablo escribe, dice algo casi igual a lo que Pedro está diciendo acá. Y si nosotros comparamos en la perspectiva de Dios y no en la nuestra, nos vamos a dar cuenta una cosa. Segunda, yo me había ido a primera, con razón no lo encontraba. Dice así el verso 17: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. El autor de este cuadro decía: ¿qué dice la Biblia en cuanto al sufrimiento? Si vemos en el texto de aquí de Pedro, dice por un poco de tiempo, pero estamos hablando que ellos llevaban años. Sin embargo, Pedro va a decir un poco de tiempo. Y Pablo va a hablar de algo pasajero, tribulaciones pasajeras. Pero cuando habla de la gloria, están diciendo que tiene un peso. ¿Qué peso? Eterno. La gloria que en nosotros va a manifestarse tiene un peso eterno. ¿Qué quiere decir esto? A los ojos de Dios, que el sufrimiento, así fueran 100 años de sufrimiento, no es nada, hermanos amados, a los ojos de Dios. Y si nosotros lo miramos como Dios lo ve, porque vamos a estar toda una eternidad con Él. ¿Amén? ¿Todos creen que van a la eternidad con Dios? Amén. Entonces puede ser que pasemos por tiempo de sufrimiento aquí, pero nunca olvidemos que ese tiempo de sufrimiento es un poco de tiempo o pasajero, como dice Pablo, pero la gloria y el peso de la gloria a la que Dios nos llama es una gloria eterna. Para eso necesitamos ver con los ojos de Dios, porque lo que no se ve, esa gloria de Dios, es algo eterno. Y lo que nosotros vemos es simplemente de aquí, de la tierra. Entonces, cuando miramos ya el sufrimiento desde ese lugar, todo nuestro enfoque cambia. ¿Amén? Todo nuestro enfoque cambia, porque yo sé que el sufrimiento que Dios permite en mi vida es para mi crecimiento, es para mi carácter, es para llevarme más y más y más cada día a Cristo, hacerme más y más como el Señor Jesucristo. Y Pedro dice aquí
el Dios, ¿cómo lo llama? De toda gracia. El Dios de toda gracia. Dios es la única fuente de gracia para nosotros los seres humanos. ¿Y cómo recibimos esa gracia de Dios? Santiago lo iba a decir de esta manera, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Para recibir la gracia de Dios, así como Dios nos la quiere dar, debemos tener corazones humildes. Y Pablo nos dice la otra faceta, para poder recibir en totalidad esa gracia de Dios. Dios, hablándole a Pablo, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿cuándo? En mi debilidad. Cuando yo creo que manejo el mundo, no puede operar la gracia de Dios. Dios me deja. Pero cuando yo en debilidad me sujeto al Señor, a su señorío, a sus propósitos, la gracia de Dios se hace evidente en mí. En humildad, en debilidad, lo que no nos gusta a los seres humanos. Dios nos da toda gracia. No habla de un poquitito de gracia. Dios no es escaso. Dios nos da toda su gracia, toda su gracia. Y hay un versículo que yo creo que deberíamos aprendernos de memoria porque es un salmo precioso. Pensé que te me ibas por ahí. El Salmo 84:11 dice así, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Gracia y gloria nos da el Señor. ¿Cuánta gracia? Toda gracia. Eso habla de amplitud. No es algo chiquititísimo, sino toda gracia para todos los hombres y en todo lugar. Cuando hablamos del sufrimiento, voy a hacer un lío con el vaso. Para que nos quede claro, para que no lo olvidemos nunca, nosotros pasamos por distintas situaciones dentro del sufrimiento. Pudiera ser que nuestro sufrimiento es por una enfermedad. La gracia de Dios va a ser de ese mismo color. Si la gracia de Dios viene porque estamos en una situación económica difícil, la gracia de Dios va a suplir lo que a mí me falta con ese mismo color de gracia. Es simple, pero lo necesitamos entender y atesorar. La gracia de Dios es suficiente en mí, decía una vieja canción. Entonces, todo sufrimiento que pasamos, toda necesidad, todo lo que pueda ocurrirnos, el Señor tiene la gracia para cubrirla. Cuando buscamos paz, la Biblia dice que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en toda circunstancia. Cuando estamos pasando por tiempos que hemos perdido algún ser querido, algún trabajo, alguna situación, que necesitemos consuelo, la Biblia dice que Dios es Padre de toda consolación. Por eso, a cada sufrimiento, la gracia de Dios está. Como la necesitemos, en el área que la necesitemos. Dios es el que lo suple. Gloria sea a su nombre. En tercer lugar, Pedro dice
quien los llamó a su gloria eterna en Cristo. ¿Quién los llamó? Dios mismo nos ha llamado, pero no, nos ha llamado como si fuera una invitación. No nos obliga, pero nos invita. Nos invita a recibir esa eternidad que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. No solo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice en la carta, sino que también nos ha llamado a su gloria eterna. ¡Qué maravilloso que el Dios de la gloria quiera compartir la eternidad con personas como nosotros! Pecadores arrepentidos, pero pecadores. Personas que no merecíamos nada, pero que Él nos levantó, nos escogió, nos redimió y hoy podemos estar en su presencia. Y Pablo va a hablar de 4 verbos aquí que nos van a marcar qué hace Dios por nosotros en nuestros sufrimientos. Pedro comienza diciendo: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y en el original está igual que en esta versión, o mejor dicho al revés, esta versión está igual que en el original griego, porque lo primero que está en el original griego es el pronombre. Es Dios mismo el que hace estas 4 obras en tu corazón y en el mío. Él mismo nos perfecciona, Él mismo nos afirma, Él mismo nos fortalece, Él mismo nos establece. No mandó a un ángel, no mandó a algún ayudante. Dios mismo se ocupa de hacer esta obra en cada uno de nuestros corazones. Y la primera de esas obras es que Él nos perfeccionará. El griego es un idioma muy rico, tiene muchas palabras que otros idiomas no logran encontrarle la traducción. Entonces, por ejemplo, perfecto existe como teleio, pero no es la palabra que está aquí. Teleio da la idea de perfecto, pero en cuanto a madurez, a algo que alcanzó lo máximo. Pero aquí hay otra palabra que en el español también está traducida como perfecto, que es catartizo, y esa palabra significa encajar o unir alguna cosa. Totalmente distinto al anterior, ¿verdad? Y nos da la idea de que algo se completa, de que algo está bien ensamblado. Y fundamentalmente tiene que ver con la idea de lo que fue restaurado al estado anterior, para que lo podamos entender mejor. Encontramos esta palabra, cuando, por ejemplo, los discípulos estaban remendando las redes. En todos los evangelios leemos la historia, ¿no? Que Jesús pasaba y vio a los discípulos remendando sus redes y Jesús los llama. Esa palabra remendar es la que Pedro está usando aquí cuando les escribe a estos hermanos. ¿Qué nos quiere decir el Señor con remendar? Que va a arreglar nuestra vida, la va a arreglar de tal manera que quede nuevamente restaurada, completada, porque para los que pescaban, la red era importante para no perder los peces que habían tratado de pescar para la venta. Y así es nuestra vida. El Señor la arregla, la restaura.
Qué hermoso saber que el Señor tiene la capacidad de restaurar nuestra vida, no importa por las situaciones que nosotros hayamos pasado. Y la segunda idea que nos va a ayudar muchísimo a entender esta palabra es cuando un cirujano enyesa un hueso que se quebró. Esa operación que vuelve al hueso a lo anterior, a estar totalmente restaurado y puesto en su lugar, es esta idea de catartizo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos perfecciona, nos vuelve a ese lugar que nosotros teníamos antes de la caída del hombre. Poder estar restaurados. Hay un autor que escribió el libro Peter Pan y el país de nunca jamás. Y él perdió su hermano mayor, por eso escribió estos dos libros, parte de su duelo. Y él contaba siempre de su mamá, cómo el rostro de su mamá, a partir de la pérdida de su hijo mayor, le había transformado la mirada y era una mirada tan dulce que atraía a las otras personas y que toda mujer que perdía un hijo siempre la iba a buscar para ser consolada por ella. Dios hizo en ella esta obra de remendar ese corazón roto por la pérdida de ese hijo, al punto que esa mujer podía ayudar a otras en su duelo. La Biblia dice aquí, en palabras de Pedro, él mismo los afirmará. Esto está hablando de hacer algo sólido, firme. Ese es el propósito de Dios en nuestros sufrimientos. Hacer de nuestros corazones y de nuestras vidas sólidas. La misma palabra que Pablo usa en Colosenses 2:7. Para los que estuvieron ayer en José León Suárez, la recordarán. Dios nos confirma, nos da una fortaleza interior, nos da la resolución de poder resistir en medio de cualquier circunstancia. ¿Se acuerdan la historia de Moisés? Cuando los invadieron los madianitas, Dios le había dicho que él estuviera en la montaña con las manos en alto, mientras Josué dirigía en el valle la batalla. Mientras Moisés mantenía sus brazos en alto, ¿qué pasaba? Abajo, Israel prevalecía. Pero claro, por momentos Moisés se cansaba. ¿Y su tendencia qué era? A bajar los brazos. Ahí los madianitas empezaban a cobrar victoria contra ellos. Así que los dos hombres que estaban con él, Aarón y Hur, tomaron sus brazos, uno de cada lado, y de esta manera los brazos de Moisés permanecieron en alto. Israel ganó esa batalla. ¿Entendemos la idea? Esto es lo que hace el Señor por nosotros. Nos pone personas que nos rodean y que nos ayudan a permanecer firmes, sólidos, con resolución para enfrentar cualquiera sea la batalla. ¿Qué dice después? Él mismo los fortalecerá. Este verbo es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué habrá querido decir Pedro con que Dios nos fortalecerá? Es la idea de que Dios nos da todas las fuerzas que necesitamos para poder soportar, sin flaquear
en la fe. Es todo lo contrario a estar debilitados. Fortalecer es eso. Aquí tenemos un genio de los ejercicios. ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo físico? Cuando no hacemos nada, nos vamos decayendo, ¿sí? Empieza a aparecer la grasita, los brazos están flácidos, pero cuando empezamos a hacer el ejercicio físico, la grasita se va y los músculos se fortalecen. Eso es en el plano espiritual lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas, ser fortalecidos. Y por último, Dios dice que nos establecerá. Es lo que está abajo, el fundamento. Significa poner una base o proporcionar una base. Y Pablo usa mucho esta misma expresión de establecer, pero él a veces está traducida como cimentar. Cuando leemos su oración en Efesios 3:17, Pablo oraba que arraigados y cimentados pudieran conocer el amor de Dios. Esa palabra cimentados es la misma que Pedro usa aquí. El sufrimiento nos va a llevar a tener una base de fe sólida, de tener a Jesucristo en nuestras vidas como base. Es la idea que Jesús expresó en el Sermón del Monte cuando dijo que el que funda su casa sobre la roca, podrán venir las tormentas, pero la casa va a permanecer en pie. 4 cosas que Dios hace. Nos perfecciona, nos fortalece, nos establece y nos confirma. Bendito sea su nombre. Todo eso cuando estamos en sufrimiento. ¿Para qué? Porque quiere llevarnos a su gloria. ¿Saben que vamos a reinar juntamente con Él? Esta es su preparación. Esta es su preparación. Cerramos con un versículo. Romanos 5 dice así. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos ¿en qué? En nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué cosa? Perseverancia. La perseverancia, ¿qué va a producir en nosotros? Carácter. Y el carácter, esperanza. Dios no toma en balde los sufrimientos. Los permite en nuestra vida y los usa para bien, con propósito. Entonces, nos regocijamos en nuestros sufrimientos, como escribiera Pablo, nos cuesta. Nos cuesta regocijarnos en medio de las pruebas. Pero él decía, sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter y el carácter, esperanza. Que así sea en cada una de nuestras vidas. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, vamos a cerrar distinto. Piensa, ¿cuál de estas cosas, de estos 4, es la más importante en nuestra vida? ¿Qué necesitamos que Dios haga en nuestros sufrimientos? Que nos perfeccione, que nos confirme, que nos establezca, que nos fortalezca. Y vamos a buscar una persona y vamos a orar el uno por el otro. Así que lo más rapidito que puedan, busquemos cada uno a alguien para poder orar.